Nakikastu hasta Olu, Makatawakanang Cecilio Morales Vázquez, Chapusku, yang hasta Wakaran, sa Kabatoy Tachiwin, ni Mawil na Uno Amawan, Tlanchitanitan. Hacer un almacenamiento no que la categoría walate. Hacer paxushi, paxushon, katuno kulpul temankan. Kapasitas kesediaan umat kesamaku di maksudnya kalau kita boleh temankan kasih kehidupan. Tuh amal ciminanau. Lu teman legaski, silakan katuno ulataman, san kalatamati, san kalakapatag ni kaas, so kaskininya, dengan ni kalak makau kita jadikan, ni kalak makau setelah kapas ni kolam. La kata nama Teosau himpunan temankan. Quise expresarme en la lengua tutunacu que me heredaron mis padres. Algunos me conocen, otros seguramente no. Mi nombre es Cecilio Morales Vázquez. Soy originario de Cosquillo, Veracruz. Y me corresponde abrir esta sesión de trabajo denominado Asamblea de Seguimiento para la consulta previa, libre e informada a las comunidades Tutunacú con respecto a una propuesta que se va a presentar para reformar nuestra Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se va a contemplar el respeto irrestricto de los derechos de los pueblos indígenas que, a pesar de haber transcurrido más de 500 años, nuestra lengua y nuestra cultura sigue vigente, sigue viva. Por ello, les agradezco a cada uno de ustedes, líderes de las diferentes comunidades de nuestra región de Tutunacú. Les agradezco a las autoridades que están aquí presentes, porque gracias a ustedes le damos legitimidad a un proceso histórico de la reforma constitucional en donde se toma en cuenta el respaldo a los derechos de los pueblos indígenas. Mi agradecimiento al Tata Gerardo Cruz Espinosa, presidente del Consejo Supremo y organizaciones de las comunidades indígenas de nuestra región. De la misma manera, agradecer la presencia de la maestra Melissa Hernández Pérez, delegada regional de la Secretaría de Educación de Veracruz. Agradecerle al antropólogo Luis Luna Vicente, director del Centro Coordinador Indigenista del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas de nuestra región Tutunacú, por todo el apoyo y respaldo que está brindando a las comunidades y sobre todo esta consulta que se hace a los pueblos de Tutunacú. Agradecerle la presencia del maestro Eleuterio Olarte Tiburcio,
director general de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas y además forma parte de la comisión de seguimiento de este proceso de reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena de nuestro país. Agradecerle al señor Mundo Guerrero por apoyar siempre a las actividades de educación indígena, en donde se dan a conocer las diferentes acciones de trabajo a favor de los niños y de las comunidades. Agradecerle la presencia del maestro Humberto García, director de las artes indígenas del Parque Taquitzucu. De igual manera, agradecerle la presencia del maestro Porfirio Pérez Colarte, coordinador general del CRAM Papantla, y además va a formar parte del equipo de ponentes para que todos tengamos conocimiento qué es lo que se va a reformar para el fortalecimiento de los pueblos indígenas. Gracias al maestro Filiberto Pérez Antonio, jefe del sector número 14, que nos acompaña. Gracias a todos los integrantes de este presidio. Les damos la más cordial de la bienvenida y que nuestra reunión de trabajo sea un éxito en beneficio de los pueblos indígenas. Capas, Calcasinia, Putucuchi. Vamos a brindarles un fuerte aplauso a nuestros invitados especiales. Me refiero a antropólogo Luis Luna Vicente por su gran apoyo para la organización de este evento, así como de la señora Dora Luz Sosa Urcid, que nos acompaña y que siempre ha sido gran colaboradora en eventos como este. Bienvenida, señora. Antropólogo Luis Luna Vicente, Akpuchkuma Kuchiwin, Inke, de la China Morgala. Kalima Kapakshim. Así Butu, soy Tamacu, Langa Chichini. Muy buenos días a todas y a todos. Le paso hoy la regla Cachisman. Me da mucho gusto verlas y saludarlas. La verdad que primero pues quiero presentarme. Que todo Luis Luna Vicente, que lo puedo decir a Manicán Calcupuni. Yo soy Luis Luna Vicente, nací en Espinal, en la comunidad de Buenavista, y la verdad que me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes, pero sobre todo sentir el respaldo de todos, de todas y todos y cada uno de ustedes, de todos los maestros, de los líderes, de los agentes, subagentes, de las organizaciones, una gran organización como la que dirige nuestro amigo y gran tata Gerardo. Gerardo, muchas gracias por esta escena. Y bueno, pues la verdad que comentarles que brevemente el antecedente o la exposición de motivos, creo que un gran motivo es que finalmente con la llegada de nuestro presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, el primer discurso es primero los pobres y primero los pueblos indígenas. Creo que ahí arranca el compromiso hacia con los pueblos y las comunidades indígenas. Y por otro lado, bueno, pues el pueblo afromexicano. Muestra de ello que en el 2019 se reforma el artículo 2 constitucional. El artículo 2 constitucional está compuesto por el apartado A y el apartado B, y finalmente se logra que en el 2019 se agregue el apartado C, que habla específicamente de los pueblos. Entonces ahora nuestro país
legalmente está reconocido con la presencia de los 68 pueblos indígenas más el pueblo afromexicano. Entonces ahora somos 69 pueblos, incluidos el pueblo mexicano. La verdad que creo que ese es el gran avance y por ello es que, pero ¿cuáles son los motivos? ¿Cuáles son los otros motivos? Bueno, pues un motivo por el cual se propone es que de los tres momentos de nuestra Constitución en 1824, pues se reformó y la participación, o se creó la Constitución y la participación de los pueblos indígenas estuvo presente. Sin embargo, fueron borrados los que participaron, sobre todo los pueblos indígenas que no aparecemos. ¿Qué sucede después? En otro momento histórico muy importante, durante la Reforma, en 1857, sucede lo mismo. Entonces nos vuelve a suceder lo mismo. Y la vida de muchos indígenas de todo el país no se reflejó en que se reconocieran sus derechos en 1857. Pero la lucha continúa y llegamos a la revolución y en 1917, por la gran reforma constitucional nuevamente, quedamos fuera y... a ver, un segundo. Quiero informarles que ya llegó la licenciada Magdalena. A ver, justo está. Una disculpa. Le voy a pedir a los compañeros que están ahí en la entrada que nos apoyen con la resolución de la licenciada Magdalena. Una disculpa, pero bueno, afortunadamente ya llegaron la representación estatal del INPI que encabeza la licenciada Magdalena y el licenciado Carlos Esteban Romero Gutiérrez. Pues bien, regresando al tema, específicamente en 1917, ¿qué sucede? Bueno, pues se da la revolución, se llega al Congreso Constituyente, sesionan los diputados, se crea la nueva Constitución, que es la que nos rige actualmente, y una vez más los pueblos indígenas fueron borrados. ¿Y qué ha estado sucediendo? Bueno, pues lo que ha estado sucediendo es que como no aparecemos en la Constitución, pues obviamente nuestros derechos son violentados, no son reconocidos. Y bueno, sí hay avances muy importantes con el levantamiento zapatista, con los acuerdos de San Andrés, se logra un avance importante en el 92 con el artículo 4 constitucional, y luego sigue la lucha, se creó la Comisión de Concordia y Pacificación, se retomaron algunos elementos y finalmente se llega a la reforma del artículo 2 constitucional en el 2001 y aparecemos ahora en el artículo 2 constitucional. ¿Y qué es lo que dice la Constitución? ¿Qué es lo que nos señala el artículo 2 constitucional? Bueno, que reconoce que es un país multicultural, es un país multilingüe, es un país que se reconoce la presencia de todos sus pueblos indígenas y también de lo que queda de algunos pueblos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente y muy lamentablemente es que muchos pueblos indígenas han ido desapareciendo, algunas lenguas solamente hay recordantes o pocos hablantes de 20, 30 o 50 hablantes, y bueno, pues estamos en desventaja con otras. Pero bueno, finalmente, ¿qué es lo que dice el artículo 2 constitucional? El que reconoce nuestro origen pluriétnico y que reconoce que ya somos los herederos de los que ya estaban asentados. Y en ese sentido es como hay un avance y se crea el apartado A, y el apartado A que señala que los estados, los municipios y el gobierno federal tendrán que elaborar políticas públicas con la participación de los pueblos indígenas.
Bueno, quiero pedirles una disculpa, pero además quiero pedirles que le brindemos un fuerte aplauso a la licenciada Magdalena Hernández Hernández, representante estatal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que viene llegando en este momento. La verdad que licenciada, aquí por favor. Ella es la titular, nuestra amiga y jefa a nivel estatal, la licenciada Magdalena Hernández Hernández, originaria del municipio de Chicotepec, hablante de la lengua náhuatl, y hoy nos honra con su presencia para explicarnos en qué consiste esta propuesta de reforma constitucional. Pero bueno, estábamos en el antecedente. ¿Cuáles son esos antecedentes? Todo esto que ya mencioné, pero en particular llegamos al artículo 2 constitucional con los apartados A, el apartado A que reconoce también la libre determinación y que nos conduzca a la autonomía, que reconoce los sistemas normativos, que el apartado B habla de que nos vamos a desarrollarnos, vamos a impulsar nuestro desarrollo en materia de proyectos productivos, en materia de infraestructura, pero bueno, nos hemos quedado cortos. Reconoce los sistemas normativos, pero se está limitando o nos lo limitan en otras instancias. Por eso es importante que cuando se habla de libre determinación, bueno, ¿qué es lo que nos deben de reconocer? Y es lo que se está proponiendo, y por ello nuestro director general, el licenciado Adelfo Regino Montes, ha puntualizado y pues nos dio la indicación a todos para que lo platiquemos con ustedes y que de manera conjunta vayamos a nuestras comunidades a realizar las asambleas informales y en ese sentido que la participación de los pueblos indígenas sea informada, sea consultada, como bien lo decía el maestro Cecilio Morales en su intervención, ¿verdad? Que sea una consulta libre, previa e informada, pero sobre todo el que les podamos explicar cuál es la preocupación de nuestro presidente y que lo está reflejando muy bien nuestro director general, para que conjuntamente con todos estos foros que se realizaron desde el 2019 se continúe y se enriquezcan para que sea una propuesta debidamente validada por los 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, para que se entregue al Congreso de la Unión esta propuesta de reforma constitucional. Pues es así de manera general todos los antecedentes, y es lo que les quiero platicar para que juntos realicemos el trabajo levantando las actas de respaldo con las firmas en cada una de las comunidades. Comentarles que nosotros iniciamos mañana en 3 comunidades en Coyutla y el martes con otras 9 comunidades más, y de ahí tenemos ya proyectado todas las comunidades de Mecatlán, con algunas de Filomeno Mata, y seguramente tendremos que agendar y programarnos y organizarnos para que de manera conjunta, está aquí la gente municipal de Plan de los Mangos, los agentes municipales de aquí del Escolín, de la Reforma y de otras comunidades, el de Taracuán, que ya también nos dio una fecha, el amigo del Tajín, la gente municipal que ya me dijo, bueno, el 3 de agosto nos reunimos, lo esperamos, y en ese sentido tendremos que organizarnos. Hay una comisión de seguimiento, están todos, los invitamos a todos, la compañera María Luisa ya me decía, en el Cerro, Arroyo Grande número 1, Arroyo Grande número 2, nos iríamos hasta Taracuán para juntos organizar y validar y respaldar esta propuesta de reforma constitucional. Pues yo les agradezco mucho y pues nos reiteramos a sus órdenes. La verdad, mi reconocimiento al liderazgo del maestro Cecilio Morales Vázquez, que además es nuestro presidente de la Academia de la Lengua Tutunacú. Como ya habrán visto, los manteles que están aquí enfrente, está la grafía de nuestra lengua Tutunacú. Pasa aplicaciones de leche buena. China,
nakasmata tuko talakikan na kaya matukos kimakan, nakasmata tuko tinslawan, tipaksayan, talakapastan, hindi masyadkan, nakasmata tintahagan, walikan Magdalena Hernandez. Kung nasa palapat siya naman ating kalit at sinihanan. Kali makapaksinaw. Vienen los chismes, los de Biquinigua, de Metzapalúa esta noche mayor, diría mi papo, papá, na manica listo, na no toca Magdalena Hernández, ni agua para no teper, chico meteper, ni chachihuacatlán. Nama Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Pané, Altepe, Chalapatlán. Si se liga cerca de Salón dentro de la Navatiani, Tobambo, Adel Corregino Montes, la Navatiani de INPI Nacional. Muy buenos días a todas y todos. Les saludo con el corazón. Mi nombre es Magdalena Hernández y trabajo en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Con el compromiso y con la encomienda que ostento como representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Veracruz. Igualmente reciban un saludo del licenciado Adel Corregino Montes, que es nuestro director general, compañero y amigo, además de ser integrante también de un pueblo indígena del estado de Oaxaca, del pueblo Ayú, Mije. El día de hoy estamos aquí acompañando y atendiendo esta invitación que nos hacen por parte del magisterio para dar seguimiento a esta propuesta de iniciativa de reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y el afroamericano. Y antes que todo, pues, pedirles y ofrecerles una disculpa por la demora. No pensamos que hoy era el día viernes, la verdad es que hay un poquito de tráfico en el camino. Pero aquí estamos con todo el compromiso de siempre. Como ya les comentaba el compañero Luis, que es nuestro director del centro coordinador aquí en el Totonacapan, en Papantla, en Moradán, el día de hoy estamos aquí reunidos para dar seguimiento precisamente a esta propuesta de iniciativa de reforma constitucional. Veo aquí a todas las autoridades como delegadas, compañeros y compañeras de lucha. Nos encontramos en todos los espacios. A quienes saludo con mucho respeto, como siempre. Ustedes son pioneros. Nosotros, como no tenemos las generaciones, nos hemos sido sumados también a estas acciones que ustedes ya han estado viendo. Muchas gracias por esta invitación. Esta iniciativa de reforma da cumplimiento a un objetivo específico que está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo, al objetivo específico número 5, que contempla dar el reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Como todas y todos sabemos aquí, esta no es una lucha de hoy, ni es una lucha de gobiernos, es una lucha de nosotros los pueblos indígenas. Entonces, creo que esta esperanza por lograr este reconocimiento, más que estar puesta en algún gobierno, en algún color, creo que debe de seguir en nosotros los pueblos indígenas. ¿Sí? Que la lucha, que la esperanza, que la fe y que la motivación para que algún día tengamos desarrollo nosotros los pueblos indígenas esté en nosotros, que no se termine en un periodo determinado.
Y lo digo y lo reitero porque así lo hemos dicho afuera y desde adentro de la institucionalidad. Esta lucha es de nosotros, de los pueblos indígenas, del pueblo afromexicano, y así lo vamos a estar exigiendo y lo vamos a estar haciendo también con el compromiso ahora como servidores y servidoras públicas, ¿sí? Que no nos aparten más los colores, ni los sabores, ni demás, que nos una la colectividad, el ánimo que tenemos por salir adelante, porque las futuras generaciones tengan el desarrollo que nosotros hemos deseado. Ya ahorita entremos a la explicación de cada uno de los contenidos que contempla esta reforma constitucional. Les decía que es una lucha que seguramente muchos de nuestros compañeros aquí han iniciado en otros tiempos y en otros espacios, en otros países además, que tiene que ver en México a partir de los años 90. Bien recordamos el levantamiento armado de los años 90, del 93, del 94, y que el presidente en turno entonces decía que el conflicto lo iba a resolver en 15 minutos, en 15 días, y es la hora que no se ha resuelto. Por eso reitero que esta lucha es de nosotros, de los pueblos indígenas. Quitémonos la vestimenta de las instituciones y de los partidos. En 2001 se aprueba la reforma constitucional en materia de los derechos de los pueblos indígenas. Y en 2001 nos dejan otra vez sin armas. Nos reconocen como entidades de interés público, no como sujetos de derecho público. Los acuerdos elaborados entonces en San Andrés, la ley Cocopa, quedan truncos. Decían, les vamos a dar derechos a los indígenas. Y nosotros decíamos, no nos den más derechos, solo reconózcanos y garantícenos el ejercicio de los derechos que ya tenemos como pueblos indígenas. Y es lo que hasta ahora seguimos buscando. Sucesivamente se fueron dando más reformas. Primero se dio la de Veracruz en el 2000 en materia de pueblos indígenas y después la reforma federal, de la Constitución Federal, en agosto del 2001. Y el día de hoy seguimos pugnando por ese mismo reconocimiento. Hagamos ese compromiso nosotros, como pueblos indígenas, para que esta reforma y con la voluntad que hay ahora desde el Ejecutivo Federal y las cámaras, la nueva cámara que se va a integrar en el mes de septiembre, podamos nosotros lograr que esta reforma se apruebe. Aunque no se apruebe en su totalidad, por lo menos que reconozcan 3 conceptos básicos: sujetos de derecho público, autonomía y libre determinación. Con eso, los pueblos indígenas podríamos tener un poquito de avance. Lo que siempre escuchamos, la deuda histórica que se tiene con nosotros los pueblos y comunidades indígenas, y que sigue pendiente. Ahí está. No ha habido un gobierno que llegue y la pague. Lo que nosotros queremos y exigimos para que se nos pague esta deuda histórica, o para que se empiece a pagar esta deuda histórica, es por lo menos ese reconocimiento como sujetos de derecho público. Entonces les comentaba que actualmente el Plan Nacional de Desarrollo contempla el objetivo específico número 5 y que dice que nos va a reconocer como pueblos, como sujetos de derecho público. En ese sentido, en el año 2019, si bien ustedes recuerdan, seguramente muchos de los que estamos aquí participamos de esa asamblea de consulta, los foros que se realizaron en 2019 en Michoacán de Madero, en Acayuca, en Tequila y aquí en el Toconacapa. Se realizaron a nivel nacional 54 foros.
y uno en Estados Unidos con población migrante. Ahí se expusieron muchas de las necesidades y se hicieron también las propuestas que a título de nosotros los pueblos indígenas, los 68 pueblos y afromexicanos que tuvimos la oportunidad de participar, deben estar en la Constitución. De manera posterior se conformó una comisión de seguimiento y sesionaron en varias ocasiones en México. Y después de ahí instruyeron estas comisiones de seguimiento para que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas recabara todas estas propuestas, todas estas sugerencias, todos estos reclamos que se hicieron en los foros. El INPI convocó a un grupo de expertos y ese grupo de expertos se reunieron en varias sesiones, en Chiapas específicamente, para realizar todas estas peticiones y elaboraron esta propuesta de iniciativa de reforma constitucional que comprende 16 ejes temáticos. Contempla la reforma y adición a 15 artículos de manera específica. Contempla el reconocimiento como sujeto de derecho público. ¿Pero qué quiere decir esto? Se oye muy bonito. Sujetos de derecho público con personalidad jurídica significa que nosotros mismos, como pueblo indígena, no como personas indígenas en lo individual, sino en lo colectivo, que los pueblos indígenas seamos reconocidos como representantes para poder ejercer la gobernabilidad en cada uno de nuestros territorios. Eso significa sujetos de derecho público. Que nosotros nos podamos sentar en algún momento, como siempre lo hemos pedido, en las mesas de discusión, en las mesas de decisión, en las mesas de petición y de asignación de presupuestos pertinentes, adecuados culturalmente, porque lo que para uno significa desarrollo, a lo mejor para nosotros significa atraso. Ya lo vamos a ver ahorita. Sujetos de derecho público significa que nosotros podemos autogobernarnos. Si bien lo hacemos de hecho, de derecho no está reconocido en la Constitución. Nos organizamos a través de nuestras asambleas y lo que nosotros decimos, lo que acordamos en las asambleas, solamente tiene validez para unos cuantos en la comunidad. Pero cuando vamos al ayuntamiento, cuando vamos con el gobernador, cuando vamos con el presidente de la República, no son acuerdos para ellos, son meramente peticiones. ¿Sí? Son solicitudes. Nos ponemos de acuerdo en la comunidad para decir, vamos a solicitar 1 kilómetro de pavimento. Así lo hacemos, ¿verdad? ¿O aquí es diferente? ¿Se acuerda? A ver, la comunidad dice, a ver, levanten la mano los que estén de acuerdo que primero vayamos a solicitar 1 kilómetro de camino y después el centro de salud. Y alzamos la mano todos. Es un acuerdo que vale para nosotros, pero solamente se convierte en una petición cuando vamos con los gobernantes. ¿Por qué? Porque no tenemos un presupuesto etiquetado. Nosotros no podemos decidir. A veces yo les digo, estamos fantaseando, porque estamos planeando y estamos programando sin un presupuesto etiquetado. Lo que se pretende en esta nueva relación del Estado mexicano con los pueblos indígenas, y por eso se pide que se apruebe esta reforma constitucional que se está proponiendo, es precisamente obedecer al pueblo, servir obedeciendo.
que les andemos pidiendo o dándoles proyectitos y cuando llegan se les olvide. Y si no llegan, pues simplemente fue una promesa de campaña y ya no vale, ¿verdad? Darle dignidad, devolverle la dignidad a nuestros pueblos. Como sujetos de derecho público, los pueblos indígenas vamos a poder tener un RFC, un registro federal de contribuyentes. Vamos a poder nosotros presentar nuestro propio plan de desarrollo con un presupuesto etiquetado que venga desde el Congreso de la Unión y que nosotros podamos acudir y pedirle al gobierno federal que nos deposite la partida que nos corresponde porque ya está etiquetada en el presupuesto de la Federación. Como pasó en esta elección, y digo, esto es un hecho público y notorio, la usurpación de candidaturas que hubo, la usurpación de la identidad, la falsificación de documentos, el uso de documentos falsos que se hizo por muchos de los postulantes a un cargo de elección popular. En muchos de los lugares, la gente se armó de valor y pugnó. En muchos, por miedo a la represalia, no lo hicimos. ¿Qué vamos a tener ahora en la Cámara? Representantes populares que ni siquiera se identifican con nosotros, que no sienten lo que nosotros sentimos, que no viven lo que nosotros vivimos. Si la lengua, el factor lingüístico, es nuestro elemento y nuestra herramienta de trabajo en muchas de las acciones que realizamos, pero más las personas servidoras públicas. Dice aquí derecho a la participación política, también a la autonomía, a la libre determinación. Ni se nos respetó la autonomía, ni la libre determinación, ni siquiera, o sea, si no se respetó esto que está en la Constitución, mucho menos la acción afirmativa que dictó el INE, donde decía que por lo menos debería de haber 28 representantes indígenas, porque a lo mejor sí hay, pero no porque se hayan autoadscrito como indígenas desde el momento en que se postularon. De poder, en puestos de representación, en puestos de decisión, no lo que quisiéramos, pero muchos y muchas, por la cuestión de la discriminación que vivimos y que es histórica, de más de 500 años, no nos atrevemos a decir que somos indígenas y que hablamos una lengua. Por ejemplo, si nos vamos al ámbito de justicia, aproximadamente 1.600 intérpretes, dice el catálogo del INAI, el padrón, son los que están acreditados. Estamos dentro de 11 familias lingüísticas, o sea que hablamos 364 formas diferentes de la lengua, ¿no? Variantes lingüísticas, dicen los lingüistas. Y solamente tenemos 1.600 aproximados de intérpretes y traductores. Lichuinana, la amaca matluxcan, lima paxi, shlakata aking, makan latamananin, mapaksinanan naking kaksila, naking kamaktayayan, lakin lamanaw, lakin talakspita, chiwili mapaksin, amali mapaksin, tako ay maslatamat luwan, nislatamat, kimpulatamankan. Luwan, lakatis ko asaksto, shkatse, iwali mapaksin wi,
Washlakata. Chatong latamana. Minini. Kamaktayik ka. Nagstakatawa ka. Nagslatamat. Lato makala. Tulay sawa. Akin. Amalaman na wala tamang kasa. Epo lataman. Akin ni kekstukan skoha. Akin skoha liputum. Akin skoha limagstom. Akin skoha lamak lakatiya siya makapitsin. Iyamachiwi limapaksin nila kinkamaktayan yan porque sila watayan akses pa sila katamaktayan chatono yakin kiswamanaw nakin kamaktayan kanan putuno wama talaksa palimo tuno ane mexto ituno ane miliputong yakin liputong lamanaw initasinit pom naklimapaksin wachema king kalak sa wamakan king kamaktimakan kitiyatkan king kamaktimakan kitsutsutkan ni king kamakalolok nikan to king kamininiya king kawanikan wismin katse mexto kaman aksila nikula binini nakamaktayan yakin ko na to akin ni kekstokan akin putum akin pulataman akin tachiskawin akin laksyahan, akin latamananing. Wa amalam mahae, wa malitsuwin na manaw, sila kata natasi kilatamatkan na malangga limapaksin. Natasi lalako na akin, iyakin, sila kata na king kamininiyan, na king kalaksyanan, tuni king kamasykanitan, sila kata, wache machuli lamanaw, maklakaskin na, kaking kamaktayakan, pero lakin lakpuan na, lakin laksaknitaw kilatamatkan, niking kaliminikan, tuno latamat, niking kaliminikan, tuno tapuan, aking asya kilakan, ikilakan kilakaskin na, katasit, naglimapaksin, kilakatasan, lalatamaya, inisne kitalaksan ka, wa amalicho na, echichine. Después de ver cuáles son los artículos, ahora pasamos al siguiente archivo para ir viendo en qué consiste esa reforma, qué es lo que queremos cambiar, qué es lo que no está y que debería estar para que verdaderamente como pueblos seamos parte de esta gran nación, pero de manera institucional. Hoy únicamente somos en la práctica, existimos, pero no estamos reconocidos de manera como jurisprudencia, como de manera legal. Siguiente, por favor. En el eje temático, en el noveno eje temático, se llama consulta libre, previa e informada. No sé si alcancen a ver hasta allá en el fondo, ¿sí? Tratamos de que así fuera, pero este tema, este eje, consulta libre, previa e informada, y el apartado B, la obligación del Estado mexicano de que ese derecho se cumpla. Son dos. Uno, reconocimiento del derecho. Dos, que el Estado mexicano esté obligado a cumplirlo. Por lo tanto, se tiene que modificar ambos apartados. El artículo segundo, si ustedes ven el apartado A, queda como derecho, se propone, se sugiere, está redactado, ser consultado de manera libre, previa e informada, mediante procedimientos apropiados, culturalmente pertinentes a través de sus instituciones representativas. ¿Cuáles son nuestras instituciones representativas? A través de nuestros agentes municipales, es una manera. Esa es una autoridad, es una forma que tenemos de representación en donde se puede dar la consulta. ¿Para qué esta consulta? Para si es que va a entrar una nueva ley o se va a aplicar una ley administrativa que nos podría afectar. Tenemos que dar nuestro consentimiento, llegar a un acuerdo sobre eso
de lo que va a ocurrir y dar nuestro punto de vista. Siguiente. Ahora ya en el apartado B del artículo 2 constitucional. Esta es obligación del Estado. Entonces diríamos, el gobierno debe celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas. ¿Para qué? Para alcanzar un acuerdo u obtener un consentimiento libre. Ese ya es obligación del Estado. Lagpuamaka, Nicola Lagpumanao, Nalagkasla, Heeta Paksin, Nemakin Kamaktinian, Tiko Lamanao, Tiko Minacha, Shalakmakan Latamanangin, Kinta Tituka, Kisungka, Kishkakakam, Litutunako, Akin Nachuna, Shlakan, Ishtalamana, Akshita Chilwanan. Ci aksila la talichuinas mat atoy na puskon ni kulakin kalak makakanitan kinatitukan kay siyulakan kisungkan kalak makaka aksita chiluwanan akin nationalito yakin katulo na kalak makana kinatakamangkan kitamatakustunikan wa malichuin maka Nicola Pumaka na tawala hae lima paksin sila na nagkasla lima paksin nema unica Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nema lisumaka nagkintiyakan Mexico kamanian agit kamakkalita kachunan kahlakso Nicola Aman tamakstoka, Nicola amakaliskukan o Nicola Lagpumaka na liskukan, sila kata tapuan na kantastuyacha. Nagkimehikukan, tawala na ko, puto tumbo sumatsiyan, latamananin, nema sila kumakan latamananin, chu puto, Nema taminitan dya, lakatakan jishkuin, chupuo, talakawa ispamakan. Naman di chuwanan ka, nagkaya lima paksin. Kamakawan yan na tikuni makachakshin, eto kumawa ni Potón, sujeto de derecho público. Kikala na chuminan kita, makanya mamina sa Kalapa, sa Castilla. Sujeto de derecho público panipotón, sila kata akin na nakikatakachustuwi ka na, naglima paksin, nema mo niya konstitusyon, na nakachustuwi ka na, Nicola akin lamanaw, nagkimpulatamangkan. Ekwi, lima paksin, sliti lang ka, pulatama. Ki Mexico kan, ki Pulataman ka Mexico. Natas kata ini, latas liting ng Pulataman, wili mapaksin. Anahet atin na maka, sila kata, nema lima paksin tali chiwela sa artikulo 4, artikulo 2, chunema lakas na siya, wak anatas tunit, wak anatas tunit ang siya nagpuwang kanit, ichilak kamaka. Lakasolak kasla ma, silak pumaka, liwag ka na lagkasla. Nacho nilito maanawan, sila kata akin, asliyakit tamako, naging ka, lakaduskuwi ka lang. Asliyakit tamako na skina, tukuking kalaksanan. Akin, suwa tuking kalaksanan. Munitan sa kulit. Kung hindi kalaksanan, kung kasauputang ka lang, lagi ka, lalas na kang dalagpuan, kung kalakmakang ka lang, kung kalakapalakanan, lahat yung limas kang lamanaw, Juan, Pusco, Gerardo, Chuwas, Nietzsche, lahat yung limas kanina, kin, Nicho na tas kini na paktano yan, nagtaskot,
nagpulataman. Entonces, Wilima Paxi, ni Wati Huok Mexico, a la que ton nemat a ti ni canil. Huok México, na Witi Paxi, Wilima Paxi. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2, Ley de Derechos Humanos, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, Anatati Nemaca. Nos acompañan líderes regionales, maestras y maestros. Primero quiero agradecer al maestro Eleuterio, al maestro Cecilio, quienes siempre han tenido atención con una servidora, y bueno, hoy no fue la excepción. Muchas gracias por invitarme a esta asamblea en la que se han tratado el tema de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, derivado, como ya lo escuchamos, de 54 foros regionales de consulta con autoridades y representantes de los 68 pueblos indígenas. Con esto, lo que se busca es justicia para nuestros pueblos. Y aprovechando que hoy tenemos un presidente de la República Mexicana comprometido con los más humildes. No dudo, compañeras y compañeros, que como dignos representantes de la educación harán llegar esta información a quien debe ser, a nuestros pueblos originarios. Bien, vamos a proceder a hacer la clausura, nos ponemos de pie. En nombre de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, y siendo la 1 de la tarde con 49 minutos del día viernes 23 de julio, doy por concluida la asamblea